Parte final de este Secretos del Poder en su última edición del año 2025. La semana que viene vamos a estar en el 2026, por supuesto, como siempre, grabando el programa porque no nos tomamos vacaciones. Licenciado Alfredo Blanco, no nos tomamos vacaciones. No nos tomamos vacaciones porque en realidad Argentina es un país que todos los días, no importa si es verano, invierno, primavera u otoño, todos los días hay alguna novedad para comentar y hay alguna novedad de economía para comentar. Así que vamos a seguir durante enero y vamos a semanalmente ir analizando cómo evoluciona la economía argentina y seguramente entrevistando a protagonistas tan importantes como los que hemos tenido este año, nuestro primer año de Secretos del Poder, que yo creo que ha sido, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del programa, un buen año. Bueno, para nosotros ha sido un buen año. Nos gustaría obviamente saber cómo les pareció a ustedes los contenidos del programa. Hemos tratado de acompañarlos siempre con todo lo que tiene que ver con la actualidad, pero anticipándonos con la palabra y la idea de un hombre especializado como el licenciado Alfredo Blanco, de conocer hacia dónde va la economía, que creo que es a veces lo que en cierta forma va marcando el rumbo de nuestras vidas, porque si no sabemos cómo va a estar el dólar, y de hecho tuvimos una elección y mucha gente dice votó en favor de un plan de certidumbre para la economía argentina, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Sí, en particular en Argentina, lo que sucede es que la historia económica argentina ha tenido tantas crisis recurrentes y ha sometido a la población a tantos sacrificios que, digamos, condiciona mucho a toda la ciudadanía la expectativa sobre el futuro económico. Por eso es que a veces se dice que no hay gobierno que gane las elecciones si no tiene una expectativa esperanzadora respecto de la evolución macroeconómica o de la evolución económica futura. Bueno, antes de ir a lo bueno, lo malo y lo feo de este año 2025, que le vamos a preguntar al licenciado Alfredo Blanco, antes que nada quiero consultarle un tema que tiene que ver con lo económico. El propio gobierno anunció hace unas semanas que va a cambiar esta política, o al menos no la política de banda, pero sí van a cambiar las reglas o al menos los alcances de estas bandas cambiarias. ¿Qué puede llegar a pasar a partir del próximo viernes? Bueno, en realidad nosotros dijimos varias veces que la estrategia del gobierno, la primera estrategia que fue de tipo de cambio que el gobierno anunciaba que iba a ir variando un porcentaje por mes, eso que se llamaba una devaluación crawling peg, se llama, que eso iba a atrasar el tipo de cambio. El gobierno no le interesó que el dólar se atrasara porque tenía como objetivo central estabilizar la economía y tenía mucho temor que si el precio del dólar subía mucho, se pasara a precios de eso. Claro. Pero bueno, eso lo pudo sostener durante algún tiempo. Después tuvo que modificarlo. Y esa modificación fue decir, bueno, vamos a hacer ya no una devaluación del 1%, sino que vamos a poner unas bandas. Y si el dólar llega al techo, ahí el central va a vender. Pero si no, el central puede comprar en el piso. Y de esa forma, pensaba el gobierno, vamos a acumular reservas internacionales que nos hacen falta, entre otras cosas, para honrar los compromisos externos. Que son muchos. Que son muchos. Y eso no funcionó tampoco. El gobierno se resistió a modificar la política cambiaria. Hubo muchos que le demandaban que liberara directamente el mercado cambiario. El gobierno tenía temor y seguramente antes de las elecciones debe haber pensado que eso le podía poner en riesgo el objetivo antiinflacionario, que era el principal elemento que el gobierno le ofrecía a la Argentina para decir, mire, hemos bajado la inflación, y yo creo que eso fue premiado en la elección por el resultado electoral. Pero finalmente tomó una decisión que es decir, bueno, está bien, voy a flexibilizar la banda y voy a empezar a comprar dólares para aumentar la reserva internacional. ¿Eso quiere decir de que el dólar se va a ir al techo de la banda? No necesariamente. Eso depende del mercado, de los niveles de demanda que existan. Fíjate vos, Julio, que ayer el Banco Central perdió reservas. Es decir, de hecho, ha vendido dólares. Todavía no sabemos bien cómo ha sido, porque el central seguramente lo va a informar mañana o pasado para que podamos ver bien el dato. Probablemente la caída de las reservas internacionales esté explicada en una parte porque en el mercado mundial cayó el precio del oro. Está bien. Y Argentina tiene reservas en oro, aunque no no se sabe sabemos dónde están. No se sabe dónde pero lo han enviado. En algún lugar deben estar.
Entonces eso hace bajar la reserva internacional. Pero además puede ser que haya vendido algo. Entonces digo, no quiere decir esto de que va a saltar el dólar o cosas por el estilo. Lo que sí quiere decir es que si el dólar tiene la posibilidad de seguir esa senda del 2,5%, va a ser bastante difícil cumplir con el objetivo de que la inflación caiga a cero en 2 o 3 meses. A mí me parece que eso no va a ocurrir. ¿Compartís el criterio de Melconian, que ha dicho que va a ser muy difícil y tal vez en el 2026 no se vea que la inflación caiga a 1%? Yo creo que ahora es más difícil que se vuelva al recorrido que tuvo antes de mayo. Hasta mayo la inflación venía bajando, de mayo empezó a subir. Yo creo que vamos a conocer el índice, que seguramente va a estar arriba del 2%, correspondiente a este mes, y seguramente después vamos a tener aumentos de índice de precio del consumidor mensuales que va a ser bastante complicado que bajen a lo que era el año pasado en los primeros meses. ¿Cómo va a ser el gobierno? Bueno, el gobierno va a tratar de compensar eso con un mayor ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, va a tratar de comprar reservas, y cuando compre reservas obviamente aumenta la cantidad de dinero en la economía, porque si yo le doy plata para que me den dólares, aumenta la cantidad de dinero. Entonces, esa cantidad de dinero obliga a esterilizarlo si es que uno cree que la cantidad de dinero va a pasar directamente a precio. Eso no necesariamente es así, porque puede aumentar la demanda de dinero, se puede monetizar la economía. Pero digamos que el gobierno va a estar haciendo en eso un poco de sintonía fina, y mi impresión personal es que eso lo lleva a seguir un poco distraído respecto de lo que pasa en la economía real. No en lo monetario, no en lo cambiario, no en la situación de las reservas internacionales. Lo que pasa en la creación de riqueza, en la generación de valores. En la producción. En la producción. Y en eso, mi visión es que el próximo año va a haber sectores que van a recuperarse más rápidamente. En general, esos sectores son sectores bastante ligados a la extracción de recursos, ya sea la minería, ya sea el petróleo, por supuesto el sector agropecuario, que por otra parte tiene una cosecha excepcional, o sea, todo eso son buenas noticias. Ahora, lo preocupante es que los que mayor cantidad de empleo generan, si tienen problemas porque el tipo de cambio se vuelve a atrasar y la competencia externa comienza a ser muy fuerte, bueno, si eso en algún momento va sobre el mercado laboral, eso realmente es una mala perspectiva. Bueno, para el cierre y antes del brindis y antes de agradecer a las autoridades de Canal 7 y a todos nuestros compañeros en el piso y en la dirección técnica por acompañarnos cotidianamente en el programa, lo bueno, lo malo y lo feo de este año, ¿podés sintetizarlo? A ver, lo bueno yo creo fue de que la sociedad argentina ha asumido que es necesario prudencia fiscal, ¿no? Ni siquiera digo que es necesario superávit o déficit cero, no, que es necesario pensar que cuando el Estado gasta, de algún lado tienen que salir los recursos. Entonces, esto me parece, y este es un valor que yo creo que ha tomado la sociedad. Un cambio de criterio. Claro, importante. y que todas las fuerzas políticas, o la mayoría de ellas, están aceptando de que una regla fiscal prudente es necesaria. Sí. ¿No? Lo malo, yo creo que lo malo está más, a mi juicio, en el plano de lo, si se quiere, filosófico. Digo un ejemplo. Cuando el presidente Milei le regala el libro Defendiendo lo Indefendible, yo no sé si después le ha preguntado a los ministros qué piensan de ese libro. En ese libro, ese economista americano, discípulo de Rothbard, plantea cosas que yo creo que van en contra de un sentido humanista de la acción política. Es decir, en ese libro se plantea que, bueno, que en realidad el proxeneta cumple una función porque le permite a la prostituta hacer un intercambio, y si hay voluntad, no hay problema. Claro, es un negocio. De esas miradas que piensan que la sociedad solo debe organizarse en torno a las decisiones de mercado, de eso se han derivado a veces afirmaciones que son casi inhumanas. Es decir, que debería permitirse que si alguien quiere vender un riñón, lo venda en el mercado. Porque detrás de todo eso hay una persona, claro, obviamente. y ahí me parece, yo creo que esa parte
que no se le imputo exclusivamente, por supuesto, al gobierno, yo creo que está presente en la sociedad. Y yo creo que a nivel mundial también hay un A nivel criterio mundial, para abrirse un poco a pensar en ese tipo de cosas, que sí, son barbaridades, ¿no? sí. Como lo vemos nosotros. Y lo último, y lo feo, ¿qué te pareció? Yo creo que lo feo es lo que vemos a veces en el Congreso de la Nación, que algunos, no todos, de sus integrantes protagonizan ciertas reacciones y ciertas conductas realmente patéticas que no contribuyen a nada y parece que se olvidan que hay una sociedad que los mira y que ellos deberían además ser norma de ejemplo de comportamiento democrático. Bueno, Eso es feo. en algún momento quien logró encaramarse en el poder en la República Argentina se valió de decir que la política está hecha o representada en muchos casos por ese tipo de personas, de legisladores que no dan el ejemplo. Bueno, tampoco en muchos eventos los propios representantes del gobierno han dado el ejemplo. Claro. Muy por el contrario, muy por el contrario. Pero bueno, no hace más que apuntalar ese discurso que ha sabido capitalizar muy bien Javier Milei, que le ha soportado o que le ha valido muchos puntos en consideración en buena parte de la opinión pública argentina. Uno lo puede compartir o no, pero de eso está hecho el éxito que hasta el momento tiene el presidente Javier Milei. Te invito a que con esta copa brindemos. Eso. Esperemos que un 2026 no solo bueno para la Argentina, sino para el mundo, que a veces vemos estos liderazgos inexplicablemente agresivos que hay en el planeta. Bueno, y yo agradezco también a todos aquellos que nos han acompañado y han permitido realizar este proyecto Secretos del Poder, que insistimos va a continuar la semana que viene, en el 2026. Feliz Año Nuevo, Alfredo. Feliz Año Nuevo, Julio. Feliz Año Nuevo para todos y felicidades.